Bienvenidos al panel de clausura Conversar para Inspirar. Cedo la palabra al director de Centrus, el doctor José Alberto Lara, para que nos dé unas palabras de bienvenida y comenzaremos este panel de lujo. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Lore. Muchas gracias y muchas gracias a nuestras invitadas e invitados. Este panel cierra una serie de eventos que organizamos junto con México Actúa y el Centrus. En los primeros 3 estuvimos pura gente de casa, puros académicos y académicas de la Ibero, platicando sobre socioecosistemas, sobre dinámicas territoriales y sobre políticas públicas. Estuvieron buenas las conversaciones, pero pues queríamos cerrar con broche de oro este evento y por eso es que pues invitamos a estas personalidades, como ahorita supongo que Lore nos dirá un poco quiénes son, pero seguro muchos saben de quiénes se tratan. Como ustedes saben, el tema es el nexo agua, energía y alimentación. Y pues ya, sin más, te doy la palabra, Lore. Adelante. Muchas gracias, doctor Lara. Gracias a la Ibero y gracias al Centrus. Es un gusto para México Actúa llevar esta iniciativa de la mano con ustedes. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al panel de clausura del ciclo de entrevistas Conversar para Inspirar. En México Actúa lo que buscamos es impulsar el diálogo con expertos de las diferentes áreas del nexo agua, energía y alimentos. Como se puede ver el día de hoy, nuestro interés es reunir a los jugadores claves dentro de los sectores academia, gobierno, sociedad civil e iniciativa privada. Esto con la intención de detonar colaboraciones que fomenten acciones innovadoras que nos permitan alcanzar el desarrollo sostenible en México. El día de hoy tenemos un panel multidisciplinario de lujo en donde estaremos dialogando acerca del nexo agua, energía y alimentos como un enfoque multidisciplinario entre los sistemas humanos y ambientales. Antes de dar entrada a los panelistas, los invito a que nos hagan sus preguntas a través de la sección preguntas y respuestas. Yo tomaré 1 o 2 de sus preguntas y por supuesto podemos continuar el diálogo en nuestras redes sociales @México_Actúa y las redes sociales de nuestros panelistas y del Centrus de la Ibero. Sin más, doy la bienvenida a nuestros panelistas. Introduzco a la doctora Vanessa Pérez Cirera, delegada del Programa Global de Clima y Energía de WWF Internacional. Buenas tardes, Vanessa. Hola, ¿qué tal, Lore? Mil gracias por la invitación. Bienvenida. Ahora doy la bienvenida a la doctora Sol Ortiz, directora general de Atención al Cambio Climático en el sector agropecuario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México. Buenas tardes, Sol. Muy buenas tardes a todos. Lorena, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos con muchísimo gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. Presento ahora al licenciado Guillermo Mendicuti, consejero en Alianza por México. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo estás? Desde Yucatán. Saludos desde la Blanca Mérida a todos. Buenas tardes, Lorena. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Guillermo, y por supuesto al director del Centrus, José Alberto Lara. José Alberto, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Pues miren, la dinámica es la siguiente. Cada panelista tendrá alrededor de 3 minutos para contestar cada una de las siguientes preguntas y luego podemos tener 1 minuto para discusión entre todos. Empezamos con la doctora Vanessa Pérez Cirera. Doctora, desde tu perspectiva, cuáles son los retos más importantes que existen para trabajar de manera coordinada entre los sistemas humanos y ambientales? Adelante, 3 minutos. Yo creo que justo le dieron al clavo tanto con la pregunta como con el panel, ¿no? Porque yo creo que el reto más importante es pensar transsectorialmente, ¿no? Y entonces, hablando de sectores, pues acá nos podemos ver nosotros el sector académico, el sector sociedad civil y el sector gobierno, cada quien en sus silos, ¿no? Y lo mismo sucede en los sectores temáticos, ¿no? Justamente el sector agua trae sus propios objetivos, el sector energía sus propios objetivos, ¿no? Y el sector alimentario también los suyos, ¿no? Entonces, cómo ver digamos, los sistemas socioambientales desde una perspectiva sistémica, ¿no? Y si no empezamos a trabajar, digamos, con ese pensamiento sistémico y transsectorialmente, es muy difícil que podamos llegar a, digamos, a visiones comunes y objetivos comunes, ¿no? Entonces creo que es justamente el reto y la oportunidad también, ¿no? De acuerdo, muchas gracias.
Sol, ¿cómo ves desde tu perspectiva cuáles son los retos más importantes que existen para trabajar de manera coordinada entre los sistemas humanos y ambientales? 3 minutos. Por la pregunta, ciertamente muy provocadora. Y quiero empezar desde la perspectiva de bióloga que tengo. Y creo que los seres humanos históricamente y en muchas culturas, sobre todo las occidentales, han establecido una separación del ser humano y el resto de los seres vivos del planeta, ¿no? Y casi podría decir el hombre y los demás, ¿no? Una visión muy antropogénica y enfatizo hombre porque incluso hay relaciones de género que se han visto muy afectadas por esta visión antropocéntrica. Y el no sabernos una parte de la naturaleza, sino creerse los propietarios de esto, de la naturaleza y todo lo que nos rodea, creo que ha dificultado enormemente superar los retos de trabajar de manera coordinada. Ahora, ese reto yo lo llamaría el reto de la aproximación al problema. La otra condición es que tanto los sistemas humanos como los sistemas naturales son extremadamente complejos. Y entonces es un problema de aproximación también del sistema en sí, que creo que dificulta esta coordinación. Adicionalmente, en muchas sociedades, incluso a nivel de la educación, se premia mucho la individualidad, el ser el mejor, el que se generen estos incentivos de competitividad y no necesariamente de ser más colaborativos y trabajar en equipo. Creo que también dificulta trabajar de manera coordinada. Y esto yo creo que no es una condición natural, ¿no? Porque en la evolución de las civilizaciones humanas ha debido de resaltarse la colaboración, si no, no estaríamos en donde estamos, ¿no? Entonces, quiero dar estas reflexiones de inicio para enfatizar que trabajar de manera colaborativa, si bien está en la naturaleza humana, también hay muchos otros elementos que nos condicionan a no hacerlo. Así que hay que, yo creo, reaprender, reenseñarlo y estimularlo casi, casi desde la educación básica, el trabajar en equipo. Ahora, desde la perspectiva del gobierno y con la experiencia de haber trabajado ya más de 20 años en el sector público, yo creo que el tener sectores separados, lo que comentaba la doctora Vanessa, con objetivos y atendiendo a veces objetivos que parecieran encontrados, también dificulta mucho la colaboración. Esto, sin embargo, creo que sí está cambiando recientemente. Incluso a nivel internacional estamos viendo mucha mayor colaboración entre agendas de diferentes convenciones, por ejemplo, interacciones con la FAO, Naciones Unidas y con la Convención de Diversidad Biológica. Y desde mi perspectiva, uno de los mejores escenarios en donde se está promoviendo esta colaboración intersectorial, interinstitucional, multidisciplinaria, es justamente en los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces ahí, ese es un poquito lo que quería comentar en 3 minutitos. Gracias. Buenísimo. Y esto que comentas es muy importante, ¿no? La transversalidad de los objetivos. O sea, si uno trabaja en empoderar a la mujer con temas de agua, necesariamente los otros también se van a ver beneficiados, ¿no? Entonces, esa transversalidad de también de ver las agendas nacionales con las internacionales es muy importante. Entonces, muchas gracias. Adelante, Guillermo, con tu perspectiva desde la iniciativa privada. Vaya, que construyendo sobre lo que la doctora Pérez y el licenciado Ortiz nos han dicho, aquí desde la iniciativa privada, pues somos ahora sí el reflejo de lo que acaban de exponer. Efectivamente, yo creo que la especialización que ha habido en agremiarnos ha hecho, llegó hasta cierto punto, hasta cuestión de dividirnos, ¿no? En cuestión de los sectores, siempre se ha hablado de la gestión gubernamental, de la iniciativa privada y del tercer sector. Y muchas veces tal pareciera que quienes estamos en la iniciativa privada no deberíamos tener un vínculo ni con gobierno ni con tercer sector. Y hay quienes todavía piensan así, que es un pensamiento de lo más arcaico, pero que lamentablemente existe. Aquí, contestando esta pregunta, me parece que hay un área de oportunidad extraordinariamente grande en este tema de coordinación y tienen que surgir liderazgos que pudieran ser quienes hagan este tejido fino entre los sectores. En la iniciativa privada, gremialmente, inclusive existe la Cámara de Restaurantes, existe la Cámara de Comercio, existe la Cámara de los Industriales,
que velan por sus propios intereses sectoriales, y eso está excelente. ¿Y dónde queda muchas veces este funcionamiento transversal de las empresas que tienen que ver con la academia, que tienen que ver con la gobernanza, que tienen que ver con la sociedad? Desde el Consejo Coordinador Empresarial, pues están unidos allá 17 organismos, se han creado instituciones como Aliarse, a la que represento en esta mesa, que ya tienen 20 años promoviendo la responsabilidad social empresarial, que es un tema cultural que afortunadamente las generaciones que están viniendo sucesoras a las nuestras vienen con una sensibilidad, con un conocimiento y sobre todo con un mayor compromiso que me parece pueden facilitarnos las acciones futuras. Excelente. En lo que vamos a seguir continuando la plática, me gustaría nada más dejar esta nota de que nos hables después del tema de responsabilidad social empresarial que están haciendo, ¿no? ¿Cómo lo ven? Porque ahora hablar de desarrollo económico sin involucrar al tema social y medioambiental, creo que ya, bueno, es necesario, ¿no? Para ponerlo en un tono positivo, tenemos que pensar en estos tres pilares, ¿no? Desarrollo económico, social y medioambiental para poder verdaderamente alcanzar el desarrollo sostenible. José Alberto, desde la academia, tú que te encargas de generar, bueno, y tú en tu centro, generar conocimiento, ¿cómo ves esta relación entre sistemas humanos y medioambientales? ¿Qué crees que es lo que falta para poder efectivamente hacer una coordinación entre estos sectores? Pues yo los retos que veo, primero es voluntad de hacer las cosas, o sea, un poco como dice Guillermo, liderazgo, pero también esa voluntad, la voluntad, el liderazgo y voluntad de querer hacer las cosas, o sea, si no se quiere hacer, pues no se hacen las cosas, entonces ese es un reto que hay que franquear y no es menor, o sea, el querer aventarse a cambiar algo no es menor, somos personas y somos resistentes al cambio por naturaleza, generalmente. Entonces, no queremos romper el status quo, aunque nos esté, digamos, tenemos aquí el peso de que se nos viene todo encima, nos rehusamos a cambiar. Entonces, lo primero es, pues, vencer esas resistencias, ¿no? Y para ello, pues, necesitamos abrirnos al diálogo. También es algo muy difícil, como lo hemos comentado en los otros paneles, romper estas barreras disciplinares, sectoriales, cada uno tenemos nuestros intereses. O sea, la academia, como la conocemos, queremos hacer nuestros artículos de investigación, queremos defender nuestros espacios de poder y cosas así, y todo lo que amenace eso, pues no lo queremos. Y eso lo traduciría a los distintos sectores, o sea, el sector privado, pues evidentemente, el gobierno, pues perdón que lo diga, pero pues es así, y también incluso la sociedad civil, o sea, todo lo que contravenga o veamos afectados nuestros intereses, evitamos el cambio. Entonces, pues primero necesitamos abrirnos al diálogo y evidentemente no vamos a sacrificar nuestros intereses por el de otros, digo, pues eso solo algunas personas, pero no todos lo hacemos. Entonces, en ese sentido, necesitamos hallar eso que nos une, alinear nuestros incentivos. Hay cosas que hacen ganar a todos, entonces, pues poner nuestros ojos en eso, en lo que nos alinea. En la Ibero en particular y en el Centrus, pues bueno, tú sabes, ya más o menos nos interesa justo estos vínculos. No queremos hacer ciencia ni docencia nada más para, pues en abstracto, nada. Por eso nos interesan este tipo de eventos, construir relaciones con los distintos sectores, escuchar y a partir de nosotros, pues a partir de eso poner nuestro expertise o lo que podamos aportar para ello. No somos científicos que le queremos decir al mundo qué hacer, al revés, queremos saber qué está pasando, entender el problema para poder plantear algunas vías que ayuden a partir de eso que escuchamos. Entonces sí tiene que haber una comunicación de ida y vuelta. Y creo que eso falta mucho, esa comunicación, ¿no? Un diálogo, por decirlo en una palabra. Exactamente, que es precisamente lo que estamos tratando de fomentar el día de hoy, ¿no? Un ejemplo que se ha visto a lo largo de los años que empezó
me parece, con una combinación entre sociedad civil y academia, es crear conciencia de que el clima está cambiando, ¿no? Que nuestro ecosistema está cambiando, que las relaciones entre el hombre y su medio ambiente también están cambiando. Entonces, este es un ejemplo que hemos visto a lo largo de los años, cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido cobrando importancia y relevancia a nivel gubernamental, desde sociedad civil, desde academia. Hay más investigación que se está haciendo, desde iniciativa privada. Por ejemplo, se me ocurre ahorita el Pacto Mundial, ¿no? Que son empresas que se comprometen a pues ser más sustentables, ¿no? Entonces, hablando del tema de cambio climático, que aquí tenemos expertos en el tema, ¿cómo han visto esta evolución desde su campo? ¿Cómo han visto esa evolución de integración de los diferentes sectores y cómo esa relación la ven a futuro? Es decir, hablando de cambio climático, ¿cómo han visto que ha evolucionado desde su sector? ¿Cómo ven la cooperación que ha pasado también a nivel nacional e internacional, hablando de México hacia afuera? ¿Y cómo ven esa relación a largo plazo? Entonces, podemos empezar contigo, Vanessa. ¿Cómo has visto esta relación con tu experiencia en temas de cambio climático? ¿Cómo ha ido evolucionando desde tu perspectiva? Mira, pues yo creo que, Lore, el tema de cambio climático, cuando te pones a ver en qué COP vamos, en qué conferencia de las partes vamos, ¿no? Vamos en la 26, ¿no? Entonces llevamos 26 años discutiendo de esto y además los que ya llevaban antes, ¿no? Sobre el protocolo de Kioto. Entonces, o sea, lo que quiero decir es que a veces toma como mucho tiempo que las cosas, que caigan los 20, ¿no? Y yo creo que ya no tenemos ese tiempo, o sea, ya no tenemos ese tiempo, estamos corriendo contra reloj, sobre todo en términos del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se ha logrado en el tema climático es que todos los avances institucionales que se han logrado, perdón, están mis hijos ahí cocinando algo en la cocina. Si lo oyen muy fuerte, me paro, ¿eh? Están haciendo un pastel. Todos estos logros, digamos, que se han logrado institucionalmente en cambio climático se están trasladando, digamos, al tema de naturaleza, ¿no? Para poder avanzar, ¿no? Con lo que le llaman en inglés el leapfrog, ¿no? O sea, dar saltos y no dar pasos, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, también este reconocimiento que la naturaleza es como la base del bienestar, ¿no? O sea, el entender los objetivos de desarrollo sustentable de una manera intrínsecamente relacionados con esos ecosistemas base, es otra manera de verlo, muy, muy importante. Y tanto así que este año es un año crítico y le llaman un año crítico tanto para clima como para la naturaleza, como para desarrollo, ¿no? Y ya muchos de los eventos internacionales grandes están relacionando los tres temas, ¿no? Y uno de los temas centrales es como las finanzas sinérgicas, ¿no? Y las finanzas sinérgicas es, bueno, pues dejar de promover lo malo, para promover aquellas inversiones que tienen, digamos, efectos multiplicadores. Entonces, ¿cómo pasas de quitar subsidios a combustibles fósiles para invertir en soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Que tienen impactos en naturaleza, que tienen impactos en bienestar, ¿no? Y que tienen impactos en otros, digamos, en otros sectores, ¿no? Como puede ser el sector alimentario u otros sectores, ¿no? Entonces, hablar de estos efectos multiplicadores y cómo ver las finanzas de otra forma, yo creo que eso nos está uniendo de alguna manera. Y si se fijan, estos últimos anuncios de grandes países sobre, pues, empezar a etiquetar más las finanzas, porque no hay dinero que alcance, ¿no? O sea, no se trata de jalar la cobija, porque no hay, sino es con la cobija que tenemos, cómo logramos reetiquetar esos recursos hacia los lugares que tienen efectos multiplicadores, ¿no? Y las soluciones basadas en la naturaleza es una de las áreas en donde estamos logrando converger, digamos, clima, desarrollo y medio ambiente. Exactamente, y es imposible tener salud de la gente sin salud planetaria, ¿no? Todos vivimos en el mismo ecosistema, entonces muy importante esta relación de soluciones basadas en la naturaleza. Sol, tú desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ¿cómo ves esta relación
de Cambio Climático, qué papel juega en la Secretaría para coordinar a los diferentes sectores, porque me imagino que también tienen que involucrar mucho a sociedad civil en la toma de decisiones, me imagino también al sector privado. ¿Cómo se ve esta relación, en particular hablando de cambio climático, desde la Secretaría? Sí, déjame comenzar con la parte de cómo veo la evolución y esta cuestión que comentaba Vanessa de que vamos en la COP, ya va a ser la 26 y qué ha pasado, ¿no? Y ahí quiero resaltar que si bien se ha mencionado el papel de la agricultura y la ganadería como un emisor desde más o menos 2006 en aquella COP, es hasta muy recién en la COP17 que se reconoce también el papel que puede tener la agricultura en contribuir a reducir justamente emisiones, ¿no? Pero inicia apenas hace 3 años con los trabajos del grupo de Coronivia, el grupo conjunto de Coronivia, este reconocimiento de cómo le puede entrar la agricultura. Esta evolución, digamos, tardó muchísimo, pero creo que es muy importante. Y este proceso también creo que se refleja a nivel nacional. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Cuando entré a la Secretaría recién en diciembre del 2018, estaba yo entusiasmadísima, la Dirección General de Cambio Climático, vamos a hacer, ¿qué hay? ¿Qué hay? Hay seguro catastrófico, que es muy importante el seguro catastrófico para los productores, pero no es un elemento que contribuya directamente a la adaptación, quizá un poquito a la resiliencia, que se recuperen los productores, y tampoco incide en la mitigación. Entonces, ahí ha habido un cambio ya muy significativo en tener este enfoque más de cómo contribuimos contribución, ¿cómo se llama? La contribución determinada a nivel nacional, siempre se me olvida el nombre completo ahora que lo cambiaron, cómo nos coordinamos internamente. Y aquí retomo tu pregunta. Nosotros traemos un grupo de coordinación de cambio climático en el sector, en donde están todas las áreas de la Secretaría y además representados sus órganos desconcentrados y concentrados, lo mismo que el INIFAP y el COLPOS como órgano técnico, y estamos trayendo esta visión general que hemos logrado incluir en el Programa Especial de Cambio Climático. Hay todos estos sistemas, digamos, de planeación en nuestro país que están muy avanzados y que falta, digamos, darle el último jalón para que no queden las cosas solamente en el papel. Ahora, nosotros claro que tenemos que involucrar a diferentes sectores, pero nos debemos más al sector productivo. Y lo que queremos incidir desde la agricultura en el sector productivo es que se visualice cómo podemos contribuir justamente a captura de carbono, por ejemplo, con prácticas productivas que cambien el famoso rosa, tumba y quema por el corta, pica y reincorpora, que ayude justamente a que la agricultura no sea un emisor, que digo, no somos el mayor emisor, estamos por el 15% de emisiones en nuestro país, pero sí tenemos y vemos un área de responsabilidad importante y de contribuir a la problemática. Entonces, mucho es con nuestros productores. De acuerdo. Y aquí también mencionar la gran cantidad de agua que utiliza la agricultura, ¿no? Alrededor del 70-80% del agua dulce disponible mundial va destinada a la agricultura, y creo que ahí pudiera haber una oportunidad en el sector privado, Guillermo, en el tema de apoyos para poder tecnificar el campo, y apoyo a pequeños productores, que eso también pudiera venir como programas del gobierno, ¿no? Entonces, aquí no quisiera saltarme la pregunta que hice antes, pero Guillermo, ¿cómo ves tú, cómo has visto desde el sector privado este cambio de paradigma, ¿no? Para ustedes los empresarios, la preocupación de que estamos trabajando con recursos finitos, ¿no? Se nos va a acabar el agua, tenemos que tener innovación en el campo, temas ahorita que acaba de mencionar la doctora de captura de carbono. ¿Qué iniciativas estás viendo desde la iniciativa privada que van alineadas a este tema de cambio climático, y si has visto una evolución de esto en los últimos años? Por supuesto, Lorena. Mira, hay esfuerzos extraordinarios, seguramente muchos documentados desde la academia, desde las autoridades, empresas que han hecho inversiones para pues hacerse cargo de su huella de carbón, inversiones privadas en la generación de energías limpias, y
Y respecto a las afectaciones que se comentaban, pues son directas. O sea, todo este año pasado, pues independientemente de la pandemia, en el sureste del país pasaron por encima 2 huracanes y 3 tormentas tropicales, y todos vimos las imágenes del estado de Tabasco inundados, ¿no? Pero eso no fue propio de exclusivamente del estado de Tabasco. La península de Yucatán subió en promedio 3,5 metros, 4 metros el nivel del manto freático. Fueron 450 litros por cada metro cuadrado de agua que recibimos en una temporada, que históricamente jamás se había tenido ese registro en Yucatán. Esto, por supuesto, lleva a muchos pensamientos que aquí quisiera poner en esta ensaladera que hemos abierto, Lore, también al consumidor. Me parece que necesitamos esta conciencia plena de los objetivos de desarrollo sostenible que se mencionaban, también desde el consumo. Si hay demanda, normalmente va a haber alguien ofertando o calmando esa demanda. Y regresar a nuestros consumos tropicales o locales, regresar a nuestros consumos pues estacionales, pues la verdad, yo aquí en Yucatán, cuando era un infante, ver manzanas en el supermercado, peras, era una señal que se acercaba a Navidad. Solamente se veían en esa época del año. Y hoy, pues, mis hijas están acostumbradas a ver manzanas 24/7 en la nevera, ¿no? O sea, esto tiene que tocar un poco también, además de los que estamos aquí, a los que nos escuchan como consumidores. Hay manejo ético del agua en muchos lugares, hay tecnología de producción en amplias partes del país, y desde la iniciativa privada, te puedo poner un ejemplo local. En 2016, aquí en la península de Yucatán, iniciaron unas 76 empresas, hoy son un poquito más de 100, firmaron un pacto, ¿no? Una alianza por la península, de hecho se llama Alianza Peninsular 2030, donde se están alineando los objetivos de desarrollo sostenible, y donde este centenar de empresas de la península tienen un compromiso público para medir sus impactos y anualmente reportar cómo están yendo este abono de cumplimiento hacia la Agenda 2030. Es un esfuerzo titánico porque viene de un tema cultural. Pues hay un par de miles de organismos privados en la península de Yucatán, y solamente 100 están suscritos a este pacto. Eso no quiere decir que solo 100 lo estén haciendo. Hay muchos que lo están haciendo, pero medir tus impactos para que sean parte de tu estrategia de organizacional, que sea parte de la cultura de tu empresa, no es muy sencillo y tampoco es común. Entonces, aquí sí echamos mano de la academia, sí echamos manos de los expertos para que acompañen a las empresas. Y allá se abre otra línea de reto, Lorena, que no puedo dejar de mencionar. El 98% de los entes económicos del país son las pequeñas empresas. Entonces, este 2% de los grandes corporativos, a veces cuando se piensa en empresa, bueno, pues empiezan en los grandes corporativos, y ellos cumplen en su debida diligencia la mayoría de las veces con una gestión ética de los recursos naturales. Pero, y qué bueno que lo hacen, nada más que a veces se vuelve una obra titánica o prácticamente con cero conocimiento en el grosso de los entes económicos del país, de todas las pymes, a las cuales necesitamos voltear a ver. Lo hacemos desde la iniciativa privada para llevarles también esta cultura, porque ahora sí, como decía la doctora Pérez, estamos en un solo ecosistema. No, es muy importante lo que mencionas. Acabas de mencionar cómo se pueden apoyar, ¿no? O sea, desde la iniciativa privada, la necesidad
de medir que se puede hacer a través del apoyo de la academia, ¿no? Con talleres también que se pueden dar a las pymes, MIPYMES, importantísima involucrar al sector pues, más chiquito, ¿no? Empresarial. Aquí quisiera también resaltar lo que dijiste del tema del consumidor, que es muy importante porque el consumidor también ayuda a marcar las tendencias, ¿no? El consumidor está pidiendo ahora que lo que se desarrolle, por ejemplo, en temas de alimentos, pues saber de dónde vienen los alimentos, ¿no? Ya no viene al caso consumir algo que viene de otro continente, ¿no? Teniendo, y más en México, de la riqueza que tenemos de biodiversidad y de cultivos, ¿no? Como dijiste, y muy atinado, consumir local de temporada es, yo creo que lo que vamos a tener que estar mirando en el futuro, ¿no? Y también en temas de innovación en las empresas. José Alberto, tú desde el punto de vista de la academia, ¿cómo ves esta relación que acaba de mencionar Guillermo, ¿no? Del apoyo de la academia para la iniciativa privada, para ayudarles a medir el impacto de sus iniciativas? ¿Tienes algún ejemplo que hayan hecho ustedes desde Centrus? Sí, yo voy a retomar un poco lo que dijeron Vane, Sol y Guillermo. Vane, por ejemplo, nos decía que toda esta orientación, ¿no? Nueva orientación o relativamente nueva orientación a soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Nosotros en particular, en el Centrus, lo que tratamos, nos hemos metido a dar algunas respuestas de cuánto vale económicamente orientarse a eso. O sea, ya hablo económicamente en un sentido muy amplio, no financieramente nada más, sino cuánto gana la sociedad por este tipo de soluciones. Y hemos hallado ya una cosa muy constante, es que la rentabilidad social de restaurar arrecifes, de restaurar ecosistemas, está muy, muy por encima de cualquier otra acción. O sea, cuando uno contabiliza integralmente esto, se da cuenta que los márgenes de, digamos, de utilidad de la sociedad son enormes en comparación a cualquier otra cosa. Entonces ahí el mensaje es, no sé qué estamos esperando en seguir, en hacer esos procesos de restauración y en conservar lo que ya tenemos. Ahora, respecto a lo que dijo Sol, también es cierto, o sea, ha habido como este boom el aporte de la ganadería, obviamente una ganadería reorientada, ¿no? Hacia una ganadería enfocada en lo sostenible. También hemos hecho algunos trabajos muy recientes sobre cuál es la rentabilidad económica de la conversión hacia sistemas silvopastoriles o buenas prácticas en ganadería. Y el mismo resultado encontramos, que son rentables, tanto, y aquí es muy importante, tanto a nivel privado como lo es a nivel social. O sea, son transformaciones que valen la pena. Ahora, bueno, ahí sí quisiera tocar un punto que nos supera a los que estamos aquí. Es un tema pues, muy complejo a nivel internacional, que son los subsidios al agua en particular y a la electricidad. O sea, en este nexo, agua, energía, alimentación, la verdad es que todos los esfuerzos en este sentido son buenos, pero hay un obstáculo ahí que tenemos que ver cómo lo atendemos. Lo mencionó Vane al principio, que son la distorsión de precios. O sea, estos subsidios lo que generan es una aparente abundancia del agua y entonces impide la adopción de tecnificación de riego, tanto en ganadería como en agricultura. Entonces, sí, o sea, se puede, por ejemplo, subsidiar, como lo dijiste, en vez de estar subsidiando agua, pues se puede reorientar el subsidio a tecnificación de riego. De hecho, en la misma Secretaría de Agricultura, pues hay acciones pues, desde hace tiempo en ese sentido. Pero bueno, sí es un problema fundamental, creo yo, o sea, y así hay que decirlo, el tema de subsidios al agua que nos impiden modernizar la tecnología en ganadería y agricultura. Y con Guillermo, pues, él me llama mucho la atención y tiene total razón, pues, porque es la visión del sector privado y coincido. Gran parte del cambio tiene que venir del consumidor final. Nosotros como academia lo que tratamos es de formar a nuestros estudiantes y futuros tomadores de decisiones en ese sentido de necesitamos ser conscientes de qué estamos consumiendo, por qué estamos consumiendo, qué trae ahí,
Y cuando uno simplemente se da cuenta de ello, empieza a modificar el comportamiento, porque pues no somos, digo, podemos ponernos a discutir filosóficamente si somos buenos o malos como seres humanos, pero bueno, la verdad es que no, la mayoría de las personas tú les dices, oye, este comportamiento tiene este impacto y pues lo menos sacan de onda y de ahí empiezan a cambiar, ¿no? Y digo, el boom de productos orgánicos y todo eso obedece a eso. Somos una sociedad más informada que ya más o menos sabemos y entonces empezamos a demandar otro tipo de cosas. Yo le auguro un buen futuro a ese mercado, pero lo que tenemos que hacer como sociedad civil, gobierno, academia, sector privado, es acelerar eso. Entonces, y digo, bueno, eso estoy de acuerdo con Guillermo. La otra parte es, si hay una parte de responsabilidad social del sector privado, ¿no? Digo, él y yo somos colegas en esta red de la responsabilidad social, y entonces, bueno, sí el gran cambio viene de parte de la demanda, pero bueno, también como empresas, pues también debe haber una respuesta, ¿no? Y sí, el problema de pulverización de microempresas, bueno, sí, eso es un tema, es todo un tema. Entonces, ahí no, ya no me voy a meter más, pero pues lo dejo como un gran problema también. Así es. Eh, Dada la coyuntura actual, nos preocupa mucho el tema de que hay algunas personas que ya vivían en situación de pobreza, que esta brecha de desigualdad se va a hacer más grande, más pronunciada. Entonces, cada vez va a haber más personas que van a tener menos acceso a agua limpia y saneamiento, a alimentos saludables y a energías limpias. Entonces, dado que estamos hablando ahorita de enfoques multidisciplinarios, de cómo podemos coordinar entre todos, ¿qué hacemos? Sé que es una pregunta muy compleja, ¿no? Porque si ya tuviéramos la respuesta lo estaríamos haciendo inmediatamente, pero desde su sector, dada la coyuntura actual, ¿qué podemos hacer para ayudar a disminuir esta brecha de desigualdad que se ha desgraciadamente pronunciado durante la pandemia? Y hablando en particular en el acceso a los recursos, ¿no? Entonces, juega el papel de la naturaleza un rol muy importante ahorita en la pandemia, por supuesto. Inclusive la naturaleza de la pandemia tiene que ver de nuestra relación con nuestro ecosistema, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta en particular, ¿cómo ven ustedes desde su sector qué tipo de iniciativas creen que pudieran impulsarse para poder llegar a la gente más vulnerable, poder garantizarles sus derechos básicos a agua, energía y alimentos? Entonces empezamos contigo, Vanessa. Muchas gracias, Lore. Yo creo que lo que decía José Alberto es clave, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en donde tenemos que beneficiar digamos, el bien público, ¿no? Digamos, eso es siempre, pero en estos momentos resulta todavía más fundamental, ¿no? Entender el impacto de las acciones, o sea, el impacto de las acciones públicas, qué impacto tienen a nivel de los impactos sociales, ¿no? Y no solo ver por la rentabilidad, ¿no? Inmediata. Entonces, creo que eso es fundamental, y nosotros en un análisis de todas las medidas de recuperación económica, todas las que son clima y naturaleza positivas, es decir, las que tienen un impacto en el clima y en la naturaleza, son aquellas que tienen los impactos más importantes en empleo. Entonces, hay cosas que no estamos viendo, ¿no? Y por ejemplo, las iniciativas de restauración generan 18 veces más empleos que las políticas tradicionales de recuperación económica, ¿no? Y normalmente pues son los sectores más vulnerables, ¿no? Son las poblaciones indígenas viviendo en zonas aisladas, de bosque, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahora que llegan, y no es dinero fresco porque es dinero prestado, pero ahora que llega esos recursos públicos, tenemos que ser muy inteligentes en qué los invertimos, ¿no? Y cómo vamos generando digamos, ese capital natural y restaurando ese capital natural, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita estamos en un momento en donde una visión a largo plazo junto con la inmediatez resulta algo fundamental, ¿no? Entonces, ¿cómo aseguramos que todas las poblaciones tengan acceso inmediato a los, digamos, a sus
derechos sociales, que yo creo que esa es la parte fundamental, pero sin perder la visión a largo plazo de cómo podemos mantener esos derechos sociales en el tiempo, ¿no? Yo creo que el voltear también a ver esas actividades económicas que tienen una base, digamos, en la naturaleza, como puede ser el turismo, que en estos momentos se ve terriblemente afectado, y todas esas comunidades que dependían justamente del turismo, cómo podemos hacer una pausa y darles la oportunidad de restaurar y hacer otro tipo de actividades que en un futuro van a ser redituables por sí solas, ¿no? Entonces esas son las oportunidades que tenemos que empezar a ver, ¿no? El tema de la eficiencia energética, por ejemplo, es un tema fundamental, ¿no? Es también una inversión digamos, de alto impacto, y las energías renovables son otras, ¿no? Es otra que genera, digamos, 3 o 4 veces más empleos que las energías convencionales, sin afectar a los recursos naturales, ¿no? Con una afectación mínima a los recursos naturales. Entonces, ese es el tipo de inversiones ganar-ganar, en donde hay una intervención inmediata del Estado para generar condiciones que en un futuro sean sustentables por sí mismas, ¿no? Entonces, ese es el tipo de pensamiento que tenemos que estar teniendo cuando hablamos de esas, digamos, de esas inversiones sistémicas y también sinérgicas, ¿no? Por ahí va. Tenemos ahí un par de reportes que con mucho gusto les pasamos las ligas, y después quieren compartir, en donde justamente comparamos las diferentes inversiones de recuperación económica y el impacto en empleo, que empleo es un buen, digamos, es un buen indicador en estos momentos, ¿no? No es el único, pero es un buen indicador, ¿no? Sí, por favor, con mucho gusto compartimos también en redes sociales las ligas de esos reportes, sería muy interesante. Y Vanessa, aquí como nada más quisiera preguntarte, cuando están construyendo este tipo de iniciativas, me imagino que hacen consultas con sociedad civil, o cómo construyen este tipo de iniciativas. O sea, si van a trabajar, por ejemplo, creo que tiene una iniciativa muy interesante, ahorita que mencionaste con el sector del turismo, ¿no? Hicieron una iniciativa para tener turismo verde, o no sé, no recuerdo bien cuál es en particular la iniciativa, el nombre, pero es para fomentar y dar empleo a las personas que viven de turismo. No sé si a la hora de construir estas iniciativas, ¿cómo se hace? ¿Cómo es una construcción de estas iniciativas que mencionas? Sí, bueno, ahora a mí me toca como más la cachucha global, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacemos es colaborar con socios internacionales, ¿no? Pero ahora que hablas, digamos, de los diferentes sectores, algo que a lo mejor también quisiera mencionar es las tendencias, además del sector financiero, en donde el sector financiero, por una parte, se llama, digamos, alineación de portafolios, ¿no? Es decir, hacer portafolios, no solo hacer portafolios verdes, sino los portafolios que ya tienen, alinearlos al no impacto, ¿no? Al no impacto en la naturaleza. Entonces, eso por una parte es como un movimiento, una tendencia que va jalando aliados de diferentes lugares, ¿no? Ese es el sector financiero. En el sector privado hay una alianza muy interesante que se llama Science Based Targets Network, y entonces básicamente es que el sector privado adopte objetivos basados en ciencia, ¿no? Que vienen, inicialmente se llamaba el Science Based Targets Initiative, que está basado en clima, pero ahora ya hay objetivos de biodiversidad, de agua, de naturaleza, y todos esos integrados. Entonces, ¿cómo tú desde el sector privado puedes enverdecer tus cadenas productivas, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de iniciativas en donde ven o sea, tienen un pensamiento sistémico y conjuntan al sector con un mismo objetivo, son sumamente valiosas, ¿no? Y yo creo que en el tema de los objetivos de desarrollo sustentable también resulta una plataforma muy rica, porque lo que haces es poner, digamos, multisectorialmente a los actores en comunicación. Ahora, algo que hay que reconocer claramente es que hay intercambios en los objetivos de desarrollo sustentable. O sea, no es, la gente dice, bueno, ¿por qué no los conseguimos? ¿No? Bueno, pues es que a veces si haces el 15 ya no haces el 1, ¿no? Entonces, no, si haces el 2, o sea, queremos todos, pero a veces hay que entender los intercambios y irse por aquellos de mayor bien común, ¿no? Entonces, en el sector público, para mí, un concepto que engloba muy bien este pensamiento sistémico es
y que varios actores empiezan a adherir son este concepto de pobreza medioambiental, ¿no? O sea, cómo sacamos o sea, nos volvemos todos libres de pobreza en todas sus dimensiones, ¿no? Entonces empiezas a pensar en la equidad, en el decir, bueno, todos deberíamos de tener ese piso parejo, ¿no? Ese es nuestro objetivo fundamental y mínimo, ¿no? Y entonces hablamos del derecho al medio ambiente sano como un derecho universal, ¿no? Y eso se convierte en un foco que habla de bienestar, que habla de diversas, o sea, tienes que tener ya la base de capital para poder lograr eso, ¿no? Entonces, para mí ese puede englobar de forma muy bien un objetivo sin irte a los intercambios, ¿no? Y verdaderamente enfocarte también en sacar adelante a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Desde el lado de la oferta, por decirlo así, y desde el lado de la demanda, pues entender que muchos de nosotros vivimos en condiciones tremendamente privilegiadas, con unas huellas ambientales tremendas, ¿no? Y que le tenemos que bajar, ¿no? O sea, le tenemos que bajar y le tenemos que bajar muchísimo, ¿no? Para poder estar dentro de los límites planetarios, ¿no? Entonces, creo que son algunas ideas que me gustaría dejar ahí. No sé si contesté a tu pregunta directamente, Lore, pero bueno. Muy importante todo lo que nos compartes. Me gustó mucho todo, pero esta parte que dijiste de que la ciencia funcione como evidencia para tomar decisiones, ¿no? Entonces esto puede funcionar excelente para la iniciativa privada, pero también para el gobierno, ¿no? Entonces aquí es un papel importantísimo que juega la academia de generar evidencia, de poder comunicarla bien, de entender, de alinear incentivos, porque una cosa es generar la evidencia y otra cosa es que se transmite el mensaje, ¿no? Entonces, esa parte de ser un interlocutor entre estos sectores me parece fundamental y creo que ese es un rol que tú juegas bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, me encanta todo lo que nos compartiste. Muchas gracias. Sol, desde el gobierno, ¿cómo ves tú este tema de garantizar qué iniciativas traen para poder garantizar los derechos básicos a las personas, hablando de esta brecha de desigualdad que desgraciadamente se está exacerbando ahorita durante la pandemia? Sí, pues de entrada déjame comentarte que nuestro programa sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que es la guía de cómo nos estamos moviendo en la Secretaría de Agricultura, justamente tiene estos 3 pilares de los que hablabas hace rato, ¿no? El área social, el área ambiental, el área económica. Lo tenemos en el programa sectorial como 3 objetivos estratégicos, que son la productividad, sí, incrementar la productividad, a eso nos estamos abocando, y no productividad como producción, sino productividad como producir más con menos, ¿no? Esa es una parte importante. E incluir también la sustentabilidad, ese es otro de nuestros objetivos estratégicos y nuestros pilares. Y el otro es la inclusión, justamente no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. Es algo que no solo es un modo del gobierno, también de otras organizaciones que nos parece muy importante considerar. Y en este sentido de inclusividad, pues estamos pensando en todos los unidades de producción, en todos los sistemas productivos, que también tenemos una gran diversidad, todos son importantes, todos aportan, todos tienen áreas de oportunidad, pero justamente donde nos estamos centrando en su mayoría es justamente con los productores más vulnerables, con los que tienen menos posibilidad por ejemplo, tener una respuesta favorable a algún evento climatológico extremo, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí es por donde estamos entrándole, y hay diferentes instrumentos que estamos explorando. Uno que tiene mucho que ver con lo que mencionaban de la relación que hay entre la producción sustentable, dietas más sanas y justamente reducir los impactos en la producción de alimentos, es el de reconocer que pequeños productores o organizaciones de productores que puedan hacer sistemas productivos amigables con la biodiversidad, por ejemplo, tengan este reconocimiento del mercado y a su vez, de alguna manera, los consumidores puedan aportar a que se mantengan estas prácticas productivas. Este es un ejemplo
concreto que estamos trabajando justamente con la Conavio, nos apoya la GIZ, entonces también hay esta intersectorialidad, interinstitucionalidad. Y otro ejemplo que también tiene que ver con lo que acaban de comentar y que es justamente la estrategia de turismo sustentable, creo que es a la que te referías, también la trabajamos con Sectur, identificamos varias áreas de oportunidad en donde este sector turismo puede apoyar a los pequeños productores en actividades de agroturismo, curiosamente. Y ahí tenemos también una riqueza impresionante, como por ejemplo está lo de la ruta de este pescado. Ahorita no voy a acordar el pescado, pero es como está esta ruta del pescado que pasa por la vainilla de Papantla, que pasa por diferentes regiones en donde se producen diferentes cultivos, muchos de estos cultivos nativos, y que pueda este turismo dejar una derrama también para los productores, ¿no? Entonces, creo que es muy importante y eso es algo que justamente se tiene que recuperar, cómo fomentar los mercados locales, cadenas cortas, ¿no? Que pueden ser un poco más sustentables que lo que hemos estado haciendo, obviamente sin descuidar lo demás, porque hay que reconocer, estamos en un sistema completamente globalizado, pero cómo hacer esta optimización de estos sistemas, yo creo que es algo en lo que nos debemos de centrar todos. Y retomando el elemento que comentaban también del agua, creo que también es muy importante llevar este conocimiento que muchas veces se tiene, quizá de manera ancestral, pero a veces se ha perdido, de que lo que pasa arriba de la cuenca va a afectar abajo, ¿no? Entonces, esta interconectividad de cuáles son los sistemas, ecosistemas y sistemas biológicos que están afectando la producción, tiene que haber esta correlación y este entendimiento. Son algunos de los elementos que quisiera compartir así de bote pronto. El agua es un sistema complejísimo porque justamente está muy sectorizado, una cosa la hace con agua, otra cosa la hacen los productores, entonces como que de la parcela para acá me toca a mí, de la parcela para allá a ti, y ciertamente hay muchos subsidios que se tienen que revisar sin lugar a dudas respecto a cómo se está haciendo uso del agua. Este número que comentaba, 70% del agua se utiliza en la agricultura, claro que queremos eficientizar esto, reducir la huella hídrica es una de nuestras acciones puntuales del programa sectorial. Claro, y eso sería un beneficio de trabajar de manera coordinada con los diferentes sectores, ¿no? Por Exactamente. supuesto. Entonces, son las 4:53. Entonces, quisiera tomar una pregunta muy buena que nos hizo el público. Esta pregunta es de Magdalena García Flores y aplica a los 4 sectores. Entonces, ¿cómo funciona la cooperación internacional para inversión en proyectos de mitigación de cambio climático en México? Y ella pone de ejemplo el Climate Investment Funds de Reino Unido. Entonces, tenemos poquito tiempo, me gustaría ver, tal vez no enfocarnos en particular en esta pregunta tan específica, pero entender qué papel juega la cooperación internacional para atraer inversión a México en temas que tengan que ver con cambio climático. Entonces, ahí sí les voy a pedir un minuto para poder tener reflexiones finales, pero sí quería tomar la oportunidad de responder esta pregunta del público. Entonces, adelante, Vanessa, un minuto, a ver si se puede. Perfecto, hago lo posible. Bueno, hace unos años, México era el país número 1 para inversiones internacionales de desarrollo en cambio climático y ahora ha caído de la lista tremendamente, ¿no? Entonces, hay que considerar primero eso. Segundo, el Green Climate Fund es yo creo que digamos, el instrumento más importante de cooperación internacional en materia de cambio climático. Los procesos son muy largos y burocráticos, son proyectos muy grandes, ¿no? Sin embargo, ese es el principal mecanismo. El GEF, también que se llama el Global Environmental Facility, también ya tiene, digamos, áreas muy sinérgicas con cambio climático y está tratando de hacer más áreas. Y luego están las cooperaciones bilaterales, ¿no? Como la del Reino Unido, que es DFID, ¿no? La GIZ de Alemania, el AFD, que también Francia ha tenido cooperaciones de mucho tiempo con México. Esa diría que y USAID, ¿no? Que Estados Unidos ahora a través de nuevos programas seguramente
va a tener sus ojos bien puestos en temas de cambio climático. Entonces yo creo que esas cooperaciones bilaterales de esos, digamos, de esos 4 países en particular y luego estos 2 instrumentos internacionales para mí son digamos, los más importantes y donde poner el foco, ¿no? De acuerdo, y la oportunidad que se abre, como mencionas, con esta nueva administración en Estados Unidos. Adelante, Sol, un minuto. ¿Cómo ves Pues, la cooperación desde de la Secretaría hacia afuera? Pues justamente tenemos identificados estos instrumentos y estas organizaciones que mencionaba Vanessa. Estamos trabajando con un proyecto GEF que se llama Integración de la Biodiversidad en Paisajes Rurales de México. Es la primera vez que el Fondo para el Medio Ambiente, for Global Environmental Facility, le da recursos a la Secretaría de Agricultura como instancia ejecutora. Casi siempre todos estos fondos en México habían sido regidos por el sector ambiental. Entonces estamos muy contentos de que haya esta apertura y tener esta posibilidad de justamente integrar estos elementos de biodiversidad en las cuestiones de la producción. También tenemos una propuesta de nota conceptual para el Fondo Verde del Clima, es para un proyecto que se llama REC-Soil México, que lo estamos haciendo justamente con la FAO como agencia implementadora y que pues nos interesaría muchísimo tener la oportunidad de pasar la siguiente etapa. Como dice Vanessa, son procesos muy largos y bueno, tenemos la urgencia, pero de cualquier manera son fuentes de financiamiento importantes. Traemos también un proyecto que ya está terminando con la GIZ, en donde con ellos construimos, por ejemplo, la Estrategia Nacional para la Conservación y el Uso Sostenible de los Polinizadores. Ellos nos ayudaron mucho con un proceso de facilitación entre las diferentes secretarías. Entonces yo creo que sí juegan un papel muy importante, se están aprovechando, quizá se deberían de aprovechar mejor, pero ahí estamos, ¿no? Gracias. Gracias a ti. ¿Cómo lo ven ustedes, Guillermo, desde la iniciativa privada? ¿Hay algún tipo de cooperación que tú identifiques igual en un minuto? Por supuesto, sí la hay y es vasta. A largo y ancho del país existen fundaciones empresariales. Muchas veces de las compañías bastante grandes, de los corporativos, tienen su propia fundación y dependiendo de sus grupos de interés hacen coinversión con agencias internacionales. Pero también en todas las zonas del país hay fundaciones empresariales. En el norte está la FECHAC, la FESAC, aquí en el sureste está la FEIAC, en el centro está Fundemex, que hacen inversión de desarrollo comunitario, por ejemplo, en donde USDA, Fundación MOT y otras inciden en sus reglas de operación como guía para tener un desarrollo integral de las personas, obviamente de las comunidades. Y en esa integralidad, por supuesto, está todo el tema de producción de alimentos, del manejo ético del agua, del suelo, etcétera, ¿no? Entonces sí hay una colaboración muy importante del sector empresarial de coinversión con las agencias internacionales. Gracias, Guillermo. Y desde academia me imagino que han de ser similares ese tipo de cooperaciones. ¿Cómo está, José Alberto, ese tipo de cooperación con ustedes en la Ibero? Yo voy a responder otra cosa. O sea, sí, digo, los financiamientos internacionales es importante para la academia, sin duda, pero quería hacer una especie de comercial, pero tiene que ver con todos los temas que hemos estado viendo en estos últimos minutos. Como proveedores de conocimiento o como de insumos para gobierno, sector privado, sociedad civil, nosotros generamos artículos de investigación. No es casual que voy a hablar rápidamente 4 de ellos, no me voy a tardar mucho. En 3 de ellos Vanessa es coautora, o sea, no es casualidad. Uno de ellos es la importancia de las abejas y los polinizadores en general en la producción de aguacate. O sea, se benefician la producción de aguacate, la proximidad a bosque bien conservado. Eso tiene es todo un tema, no vamos a platicarlo aquí, pero bueno, el mensaje es, conviene proteger los parches que siguen existiendo de bosque para sostener esa producción. El segundo es un artículo de turismo y ANPs. Lo que encontramos es que el buen estado de conservación de las ANPs explica un porcentaje muy importante de turismo masivo. Es decir, si no existieran esas ANPs, en sitios como Cancún y ese tipo, llegaría mucho menos turistas. Y eso es porque el turista tiene la opción de ir, aunque no vaya al sitio natural, tiene la opción. Entonces, ese es otro.
Otro es un artículo de pobreza y medio ambiente que justamente elaboramos ahí junto con Vanessa, que es una medida conceptual de esto que estaba hablando ella, de cómo incorporar la dimensión ambiental a la medida de pobreza. Y el otro también es una medida de bienestar y medio ambiente. Entonces, bueno, es a lo que voy, estamos tratando de dar los inputs a otros sectores que puedan ser útiles. Y eso es todo. Perfectamente el papel de la academia, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho que se hayan conectado, que nos hayan dado su tiempo y su conocimiento. Ha sido un panel muy enriquecedor para nosotros. Fue un gusto platicar de las diferentes dinámicas, cómo lo ven ustedes desde su sector académico, empresarial, gubernamental y social. Entonces, les agradezco, les reitero pues el gusto de poder platicar con ustedes. Por favor, podemos continuar nuestra conversación en nuestras redes sociales @México_actúa, en las redes sociales de nuestros panelistas, en Centrus. Y pues bueno, ha sido un gusto colaborar con ustedes. Muchas gracias a la Ibero, muchas gracias a Centrus. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Un honor. Un gusto. Gracias.